¿Qué tal, bendito hermano y hermana en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Démosle gracias unidos a Dios por estarnos permitiendo en su misericordia, en su paciencia, en su amor, un bendito día más para su pueblo, que en estos últimos tiempos quedamos un remanente pequeño a nivel mundial conforme al pacto establecido que nos vino a dar mediante su conocimiento y mediante su amor. Yo le he pedido a Dios, bendito hermano y bendita hermana, antes de empezar este culto, esta bendita enseñanza, que me permita hablar con denuedo su bendita palabra, que me permita ser un expositor de la verdad, que me permita quitarme toda piedra de tropiezo, toda palabra o toda enseñanza que no sea de vida, que no sea de edificación, que no sea verdadera. Porque yo, delante de Dios, tengo temor del juicio y de que Dios me va a pedir cuentas algún día de lo que haya enseñado, sea para vida o sea para muerte, sea para verdad o sea para engaño. Así, bendito hermano y bendita hermana, también le he pedido a Dios con todo mi corazón para que su obra, su trabajo y su amor, por medio de los instrumentos que por gracia estamos de pie, haya un fruto de vida, haya un toque en sus corazones, haya una revelación, haya luz para que pueda ver el camino que lleva a la vida eterna. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y de un fruto de vida. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Brasil, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina y hoy en Japón y en China. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo, me pongo a los pies de Dios, a los pies de su iglesia que es usted, para continuar con la enseñanza número 55 correspondiente a este día domingo. Así, bendito hermano y bendita hermana, abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 11. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 11. Y así, bendito hermano y bendita hermana, una vez que el pueblo cantaba las victorias de David y cantaba Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y Saúl le vino un enojo, claro, ya no tenía el Espíritu de Dios. Estamos viendo las enseñanzas verdaderas del fruto que puede tener un representante, una iglesia que alguna ocasión Dios la escogió, que estuvo bien, pero que luego tuvo el fruto de este rey como ejemplo en la bendita palabra, y lo que Dios permite enseñarnos de por qué tanta persecución, por qué tanto odio, empezando por nuestro Señor Jesucristo, quiénes son los que lo perseguían, quiénes eran los que los rodeaban continuamente como toros de Basán, quiénes fueron los que procuraron su muerte en todo tiempo, los que se jactaban de ser pueblo de Dios, los que enseñaban en las sinagogas, pero eran hipócritas y no guardaban el pacto de Dios conforme a este nuevo pacto de integridad, de una consagración total, sobre todo como siervos, ya no como discípulos, sino como siervos. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo que Dios
de parte de Dios, mandó un espíritu que tomó a Saúl, un espíritu malo. Ahora, ya está escrito que nos iban a perseguir, que nos iban a vituperar, que nos iban a matar a muchos en el cuerpo humano por esta bendita obra, como ya lo hemos visto empezando con Caín y Abel, y yéndonos en toda la Biblia, siempre vamos a ver en el libro de los Reyes cómo siempre hay una división, una guerra entre los impíos y los justos, hasta llegar al Nuevo Testamento. Y así Dios lo permitió, bendito hermano y bendita hermana, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo muy claramente que el que no padeciera juntamente con Él, no iba a entrar al reino de los cielos. Ahora, dice en el versículo 11, una vez que entró el espíritu malo a Saúl, Saúl tomó una lanza y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero Dios lo evadió 2 veces. Así que esa lanza o esa jabalina que tenía el rey, estando presente David, 2 ocasiones lo trató de matar ahí, sin que David supiera ya el fruto que tenía, y 2 ocasiones Dios evadió la muerte, evadió y protegió a David las 2 ocasiones que procuró enclavarlo en la pared, que quedase insertado en la pared. Y claro, ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, hoy, como una sombra de lo que iba a venir, no se le olvide. Recordemos que Dios es un guerrero y que el diablo, su enemigo, el que Dios arrojó, es otro ser que está en guerra. Y los dos tienen poder y tienen armamento. Claro que el enemigo de Dios, el adversario, tiene poder y tiene los armamentos que Dios le ha permitido que tenga. También tiene flechas, también tiene espada, como Dios me lo ha estado permitiendo enseñar, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recordemos que todo el Antiguo Testamento fue una sombra o es una sombra de lo verdadero, de lo que hoy estamos. Así que hoy los falsos representantes y los verdaderos representantes tratan y procuran en todo momento de matarnos, pero ya no en la carne, ya no en el cuerpo. La peor muerte que puede haber desde que Cristo Jesús vino a regresarnos la vida es la muerte espiritual. Y digo la peor muerte porque en todo el Antiguo Testamento, cuando entró el pecado por un hombre y por el pecado entró la muerte, durante siglos y milenios duró el imperio del diablo sobre el ser humano y nadie tenía vida, espiritualmente hablando. Entonces, todo lo que Dios permitió fue como una sombra, con ejemplos y historias verdaderas que ocurrieron como Dios las mandó, para poder tener hoy el privilegio y la riqueza de entender y profundizar esta palabra, para tener temor y no desconocer la astucia, las artimañas del enemigo y lo que Dios permite por medio de los que han transgredido su ley. Así que hoy también los hijos del diablo, a los que Dios ha entregado al diablo, a los que estuvieron alguna vez, pero Dios los entregó, tienen armas para matar a los justos. Y hoy el matar ya no es en la carne, sino el matar es tratarme de engañar el día de hoy con alguna flecha incendiaria, con la sabiduría, con alguna iglesia que aparenta ser ángel de luz y me engañen y yo caiga. Ya me mataron. Así yo le he dicho, por ejemplo, hay una persona que yo le voy a nombrar y que me es lícito nombrarla delante de Dios como siervo. Armando Alducin, muy conocido, mexicano, que hace años
fue escogido por Dios y tuvo un crecimiento y tuvo el privilegio de tener un ministerio dado por Dios y no por el hombre. Pero este hombre fue engañado. Hoy está en enlace, que enlace, yo se lo digo, es una congregación del diablo, son instrumentos del diablo, y ahí ahora este ser tiene dinero, tiene fama, tiene poder, y antes, cuando estaba con Dios, no tenía nada de eso. Era pequeño para todos, pero grande para Dios. Ahora es pequeño para Dios y grande para el mundo y para muchos. Así le pongo ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, cómo fue enclavado por un rey también, pero no un rey ya por Dios, sino un rey ya entregado al diablo y a Satanás. Porque este seguía siendo rey, pero ya no de Dios. Ya le había quitado Dios el reino. Entonces, 2 ocasiones Dios permitió evadir también a David. ¿Y qué es esto el día de hoy, bendito hermano? Porque esto es una riqueza, esto es una maravilla. Mire, vamos a poner de ejemplo a Cristo Jesús en la prueba de los 40 días en el desierto, o la tentación de los 40 días en el desierto. Vamos a poner la voz de Satanás y su sabiduría como una lanza o como una espada. Y cuando Cristo Jesús tenía 40 días de haber ayunado, 40 días de no probar ningún pan, y la primera lanza fue esta, ¿verdad? Ya espiritualmente hablando. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Dios permitió evadir, porque si Cristo Jesús hubiese convertido esas piedras en pan, hubiera pecado. Ahora, Dios le permitió a Cristo evadir y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la enseñanza ahí, hermano? Porque ya toqué ese versículo, que muchos no entienden. Las piedras el día de hoy somos los representantes. La bendita palabra en Primera de Pedro dice que nosotros somos piedras, para que nosotros como piedras, los representantes, pongamos la piedra principal que es Cristo y también nosotros llevemos las cargas y las ovejitas sobreedifiquen su barca, su casa espiritual mediante la enseñanza de Cristo y el instrumento que somos nosotros. Ahora bien, a mí Dios me dice, ¿verdad? Di a estas piedras, di a estos que se conviertan en mi pan, que se conviertan a mi mesa, que se vengan a mi mesa, a los deseos de la carne. Por eso Jesús dijo, no solo de tu pan vivirá el hombre o de ese pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque también la palabra que sale de la boca del diablo es un pan, es un alimento. Por eso dice que si tú le haces caso a Satanás, ya comiste del árbol del mal. Y si tú vienes y escuchas la palabra y la haces, ya comiste del árbol del bien de Cristo Jesús. Entonces, ahí vemos, bendito hermano, cómo Dios esquivó a Cristo Jesús cuando Cristo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y también, cuando Satanás lo subió al pináculo más alto del templo y le dijo, échate, porque escrito está, a sus ángeles mandará y no tropezará pie. Nosotros somos de arriba. Nosotros estamos en la cruz. Satanás te enseña, por medio de congregaciones, que no eres perfecto, que solamente Dios es perfecto, que puedes bajar tantito al mundo, que te puedes arrojar, porque la palabra arrojar es regresar abajo. Es como la esposa de Lot, como el primer pueblo que subió de Egipto y quería regresar a las ollas del carne abajo, ¿verdad? Entonces, échate, no te va a pasar nada. Sus ángeles te aman, Dios te ama, no va a dejar, baja tantito, échate, arrójate de arriba. Ahora, Dios lo esquivó también como a David, porque cuando dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y
De igual manera, también cuando el ángel lo subió al monte más alto y le mostró todo su poder, todas sus riquezas, todo su reino, le dijo, si tú me haces caso, te voy a dar todo esto. Y Dios también esquivó a Cristo de esa muerte cuando le dijo y le recordó la palabra de Dios que tenía en su corazón Cristo y le dijo, solo servirás a Dios y solamente a Él honrarás. Aléjate, Satanás. Y así de igual manera el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, cuando viene alguien que trata de persuadirme, que trata de engañar, y que Dios en su momento, esta bendita palabra que ha puesto en los corazones de los que lo aman, respondemos y sacamos la espada, en ese momento estamos evadiendo lo que Satanás quiere enclavarnos. Bueno, entonces, bien, pero David lo evadió 2 veces. Arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Ya le dije, dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Ahora, Saúl se daba cuenta que Dios estaba con David y ya no con Saúl. Y temía. ¿Por qué? ¿A quién le teme el diablo, hermano? A Satanás. ¿A quién le teme el diablo, perdón? A Dios. A Dios. Recordemos un versículo bíblico, ¿verdad? Los demonios conocen a los santos. Alguna ocasión, en el libro de los Hechos, había un sujeto que quería imitar a Pablo y quería expulsar demonios a una persona endemoniada. Y los demonios le dieron una zarandeada. Y le dijeron, ¿quién eres tú? A Pablo conocemos, pero ¿tú quién eres? Y Pablo, cuando hablaba y expulsaba demonios, salían. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los diablos, los espíritus, conocen quiénes tenemos a Dios, mas no los que fueron engañados, porque los que fueron engañados, ellos afirman que nosotros no somos cristianos verdaderos. Afirman que somos hijos del diablo. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Y se había apartado David de Saúl. Cuando vio que Saúl lo quería enclavar, David se apartó inmediatamente. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Ahora, acuérdense que también Saúl había prometido dar a su hija a quien venciere a Goliat, a este gigante filisteo, que más adelante vamos a llegar también a esa enseñanza. Y era la mayor la que le tenía que dar. Ahora, porque tenía 2 hijas, si no mal recuerdo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la cual Saúl lo alejó de sí porque tenía temor, y lo alejó de sí porque no puede haber concordancia también, tanto los endemoniados se alejan de los santos, pero como el pueblo le amaba, era astuto porque la serpiente es astuta. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana también, ¿no? Que muchos de los que habían creído en Cristo y el pueblo adversario lo quería matar, decían no, porque si le hacemos algo el pueblo se nos va a echar encima. No, porque el pueblo lo sigue y cree en él. Así que de igual manera, primeramente ponemos a Dios, porque aunque alguien me quiera matar, aunque alguien me quiera quitar el don que Dios me dio, no va a poder, hermano. Y aún así, Saúl lo hizo jefe de 1000 en sus escuadrones y salía y entraba delante del pueblo. Así, salía y entraba, ¿qué es esto? Porque de igual manera, en el Nuevo Testamento nos dice que el que entra por la puerta del redil,
la voz del pastor escucha y entra y sale. ¿Qué es entrar y salir? Bueno, nosotros salimos de la congregación, de las enseñanzas, cuando vamos a la guerra, cuando vamos a contender ardientemente con la fe, cuando quieren llegar los leones a arrebatar, cuando vamos a predicar el evangelio a gente que no conoce y hay oposición. Nosotros salimos, vamos, no somos del mundo, vamos al mundo, pero siempre Dios nos va a regresar con bien. Vamos a la guerra y regresamos. De igual manera, el salir y venir. Un discípulo o también un representante es que aquí venimos al conocimiento y cuando tenemos alguna obra, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Cristo Jesús dijo, Señor, deja que la cizaña crezca juntamente con el trigo, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos protegidos mientras estemos en el mundo, mas no somos del mundo. Salimos, estamos en la congregación y venimos en victoria con victoria. Claro que aquí, cuando David salía y venía, pues lo dice muy claramente, si este rey Saúl lo hizo jefe de 1000, ¿a qué iban? A la guerra contra los filisteos. Dice en el 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. También meditemos en esto, bendito hermano y bendita hermana. Miren, es la segunda vez que en esta enseñanza de David utiliza Dios la palabra prudente. Prudente. La vez pasada, creo que ayer o antier, Dios me permitía hablar de la prudencia para con Dios. Porque toda la obra que hago es para con Dios. Porque Él me ve. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Yo le explicaba, una persona prudente no arriesga su vida espiritual porque el pecado paga un salario y es la muerte. Una persona prudente cuida su vida y le cree a Dios. Como los ejemplos que yo le puse de una persona que tiene una moto o que tiene un coche. Si la persona es prudente, no va a manejar alcoholizada, no se va a distraer con el teléfono, no va a jugar carreritas, va a revisar bien tanto llantas como todo el auto o la motocicleta que esté en condiciones aptas y va a ser prudente al manejar y al respetar los señalamientos y va a ser prudente para guardar la ley del conductor, para que regrese con vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, las vírgenes prudentes son las que tenían luz. Entonces, este varón en todo momento se conducía. Ahora, se conducía. Muy importante, la palabra conducir, manejar en el camino hacia arriba, prudentemente en todos sus asuntos, que el rey Saúl lo mandaba y lo había puesto por jefe de 1000, y claro, Jehová estaba con él. Porque ¿a quién ama a Dios, hermano? ¿Con quién está Dios? Mire, hoy en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, que por gracia se nos dio y no por obras, es o tiene un precio. Primeramente, haber creído en el Evangelio, haberme arrepentido, haber salido del mundo y haber tomado mi cruz para empezar una vida nueva. Y segundo, ser temeroso y cada consejo y cada mandamiento que Dios me va enseñando en este camino como discípulo, lo guardo. Y una vez que alcancé el tamaño espiritual dado por Dios y no por el hombre, de igual manera es no contrictar, no apagar el fuego que hay en mí con el pecado, porque Dios es santo, santo, santo y no puede habitar
con la inmundicia. Por eso la prudencia me va a llevar a la limpieza, la prudencia me va a llevar a practicar los mandamientos de Dios, y la prudencia y la obediencia da un fruto, que Dios es fiel y no desampara al justo. Pero aquí ya lo vuelvo a repetir. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque David se conducía prudentemente. Dice en el versículo 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Así, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, otra vez vuelvo a repetir, no es que un impío como Armando Dusin, como Marcos Witt, como David Damon, como todos esos que alguna ocasión estuvieron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, ellos están ciegos. Ellos no pueden ver quién tiene a Cristo. No pueden ver los que somos verdaderos cristianos. Ellos piensan, porque Dios les ha mandado un espíritu de estupor para que ellos crean que están bien y nosotros estamos mal. Pero ya le dije, los demonios tienen el conocimiento de quién se comporta prudentemente delante de Dios. Y Satanás y los demonios tienen temor de los que se conducen prudentemente. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás va a tener temor, hermano? O los demonios van a tener temor de alguien que se conduce bien. Porque un representante es enemigo del diablo y amigo de Dios. Un verdadero representante. Porque si yo quisiera amistad con el diablo, le haría caso. Pero aquí tiene temor porque sabe Satanás que en esta congregación tenemos su cabeza decapitada y con la verdad estamos quitando su engaño y su obra a los que verdaderamente son humildes para escuchar y son mansos. Claro, estamos en tiempos de apostasía, hermano. Usted se da cuenta. ¿Cuántas visitas hay? 12, 10, 7. No hay visitas. Por lo mismo que estamos en la apostasía. Pero nos vamos a remontar hace 1500 años, hace 2000 años, donde había un avivamiento, donde se multiplicaban los cristianos. Satanás temblaba. Y le pongo yo un ejemplo para profundizar esto. Cuando Cristo Jesús vino, ¿quiénes temblaban? ¿Quiénes tenían miedo? ¿Quiénes querían matarlo y por qué querían matarlo? Porque querían quedar con la vid, con el campo, con la herencia, ¿verdad? Tenían miedo porque Cristo Jesús quitaba el velo con la verdad y decía al pueblo para que conocieran que esos representantes no eran de Dios, que eran hijos del diablo y que estaban siendo engañados. Porque Satanás, al único que le teme Satanás y los demonios es a Dios. Y si Dios conmigo, y si Dios con usted, ¿quién contra usted? ¿O quién contra mí? ¿O quién contra usted? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que mi protección y mi vida es la presencia de Dios dentro de mí. Y Satanás teme porque la presencia de Dios dentro de mí, el mismo Dios, da testimonio de la verdad. El mismo Dios quita el velo. El mismo Dios es luz. El mismo Dios quita el engaño. El mismo Dios nos da a conocer la astucia del diablo. Por eso, Satanás, el pueblo opositor, siempre van primeramente a tratar de desarmar al representante, de matarlo, como lo vimos. Entonces, ahí estamos hablando del diablo, ¿va? Tenía temor. Y el diablo tiene temor, tiene miedo con los que tenemos a Dios.
tenía temor de él. Dice en el 16, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. A diferencia de Saúl, que le tenía temor y que lo quería matar, a esa diferencia vemos un fruto del pueblo de Dios que hoy representan los discípulos, que gracias a una verdadera iglesia o gracias a un verdadero discípulo, los enemigos son derrotados y no estamos en esclavitud ni somos tributarios de nadie. Como en el Antiguo Testamento, recuerde que empezando 1 de Samuel, ¿cómo vimos estas naciones opositoras que venían a hacer guerra y cómo mataban a muchos? Vemos también en el libro de los jueces cómo los tenían esclavizados y cómo los hacían tributarios, todo con enseñanzas proféticas, todo como una sombra, porque de igual manera, el día de hoy, el que venga el enemigo a matar es que lo hagan pecar y el llevarlo a ser tributario y el llevarlo hoy como un rehén es llevarlo al mundo. Todos aquellos que se autodicen que son cristianos, pero que están esclavizados en una obra infructuosa que no es la obra de Dios y que no están todos los días consagrados en la obra de Dios, son tributarios, son esclavos de la carne y de Satanás. Son esclavos, ellos ya están muertos, hermanos. Ahora, en una congregación donde hay un representante o una iglesia que tiene el Espíritu Santo, hay libertad. Y salimos y entramos y cuidamos que no entre el león, cuidamos que no entre el enemigo, cuidamos que no traigan ídolos, cuidamos que haya libertad para adorar y amar a Dios. Por eso el pueblo estaba con este varón. Por eso dice, ahorita le digo, perdón, hermano. Me quedé es que ya me perdí donde me quedé. Ahorita le digo dónde me quedé, hermano, por favor. Discúlpeme. A ver. Otra vez salieron en Uy, perdón, hermano, es que sí, a mí hice pelotas aquí. David se levantó y fue con su gente y mató a 200. Ahí todavía no llegamos. David, el reino de sacerdotes inocente, tampoco ahí. Salía David a donde quiera, le enviaba. Pero Saúl y la gente de guerra era aceptado. Ok, aquí en el versículo 5 creo, ¿eh? Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso a eso a la gente de guerra. Sí. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, no, eso ya lo vimos, perdón, hermano, otra vez, ay. Perdón. A ver, permítanme, versículo 16, bendito hermano y bendita hermana, donde dice, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos, amaba.
amaba. Ahora, ¿qué es amar? ¿Y qué es que el pueblo me ame, bendito hermano, o los discípulos me amen? Cuando hay una verdadera congregación, cuando hay alguien que sale y viene a la guerra y Dios está con él y no regresa al mundo ni muere, el que usted ame a algún representante, el amor, por ejemplo, a Dios, es sujetarme a sus mandamientos. De igual manera, como dicen Hebreos, sujétense a sus pastores como quienes han de dar cuenta de ustedes. Ahora, si yo voy a una congregación donde está Dios y mi representante o la iglesia que está velando por mí, esa iglesia que está velando por mí, es justa, entonces yo empiezo a obedecer, a obedecer, y esa obediencia, bendito hermano y bendita hermana, es amar. Es amar. Así también amar a Dios es obedecerle. Por eso todo el pueblo le amaba, que salía y entraba, y todo el pueblo le amaba. Entonces dijo Saúl, versículo 17, dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Fíjese bien lo que vamos a aprender. Satanás es astuto para matar. Voy a poner dos ejemplos, es astuto. Fíjate bien lo que le dijo. Te daré a Merab, mi hija la mayor. Que primero el rey no cumplió, porque se dijo muy claramente que al que venciere a Goliat se le iba a dar la hija mayor. Esta ya le pertenecía a David. Recuerde que David preguntó 3 veces cuando su padre Isaí lo mandó. Y salía Goliat al frente, y cuando Isaí lo mandó a llevar pan a sus hermanos y a traer prenda para ver Isaí que sus hijos estuvieran bien. Recuerde que cuando David se dio cuenta de Goliat, preguntó que escuchó que al que venciere a ese se le iba a dar a la hija mayor. Y que David preguntó 2 o 3 veces al pueblo que qué se le iba a hacer al hombre que venciera a Goliat. De hecho, recuerde que sus hermanos se enojaron cuando preguntaba. Ahora, aquí el rey no cumplió lo que le había prometido, porque esta hija ya le pertenecía, pero David era prudente. David no decía nada. Ahora, vamos a ver la astucia de Saúl. Y dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Porque vamos a ver ahorita el precio que le impone para mandarlo al frente y para traer una prueba que ahorita vamos a ver qué significa esto y vamos a profundizar, ¿verdad? Para llevarlo al campo de batalla, a lo más fuerte de la batalla y muriera. Hay algo similar también, bendito hermano, más adelante, en Samuel también, o al finales de segunda de Samuel, donde el rey David también cuando pecó, cuando no fue a la guerra y cuando cuando embarazó a la mujer de su prójimo, mandó traer a su esposo, que era hermano suyo, era del pueblo, era circunciso, para que durmiera con su esposa y lavarse las manos, ¿verdad? Y engañar que el producto de la mujer no era de él, sino porque pues él estaba en la guerra, ¿no? Y imagínense que el esposo regresara y mi mujer está embarazada y no coincide con el tiempo que yo estuve en la guerra. ¿Quién la embarazó? Entonces David, con su astucia,
ya no estando con Dios, vino a traer, pero este varón dijo, ¿por qué me has mandado traer si estamos en guerra? Y dijo, porque eres un guerrero, descansa, te lo mereces. Él dijo, no, yo no voy a descansar, el pueblo está en guerra, estamos en guerra, porque era un hombre prudente. Y bueno, David lo embriagó, a ver si así tampoco, y entonces se fue. Y cuando David vio eso, mandó un mensaje a uno de sus representantes que estaba en la guerra y le dijo que a este hombre lo pusiera enfrente de la guerra solo para que lo matara. Y lo mataron. Así más o menos, bendito hermano, estamos concordando esto. Bueno, dice, pero David, dice en el 18, David respondió a Saúl y le dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Así como alguna ocasión también cuando Saúl, por medio del profeta Samuel, le dijo que iba a ser ungido, acuérdense que dijo, ¿quién soy yo? Sino de la familia más pequeña que es de Benjamín. ¿Quién soy yo para que Dios me haga este favor? Y así, bendito hermano, vamos a meditar en esto y vamos a profundizar en esto. Cuando Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable y me dijo que si yo era fiel, iba a ser de su parentela, me iba a dar un esposo que es Cristo Jesús y me iba a dar una iglesia que es la esposa de Cristo Jesús. Y le dije, Señor, ¿quién soy yo para que tú hayas puesto los ojos en mí y tú quieras sentarme en un trono? ¿Tú quieras que yo sea rey y sacerdote? ¿Tú quieras que yo sea hijo tuyo, que se llama quién soy yo, Señor? Entonces, no es por obras, hermano. Vemos el amor de Dios, porque nosotros éramos viles delante de Dios. Pero Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo Jesús. Él nos amó, nos dio a su Hijo Jesús para hacernos dignos, no por obras, sino hacernos dignos por fe. Ahora, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia para que yo sea yerno del Rey? Y sí, hoy Cristo Jesús y Dios, el Rey, como dice la bendita palabra en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad Dios de ser hechos hijos de Dios. Claro que aquí estamos hablando de un impío, porque a final de cuentas, aquí está tramando algo para matarlo. Recuerde, eso no se le olvide. Pero recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que toda la palabra que hay aquí, que todo lo que hay aquí, tiene una enseñanza también del amor de Dios, de las riquezas de Dios y de lo que Dios nos da. Bueno, ¿quién es el rey? ¿O quién soy yo para que el rey? Dice, y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholalita. David cumplió. David peleó. David fue un hombre valiente. Y no cumplió Saúl la promesa y se le dio a otro varón la mayor. Claro que también vemos, bendito hermano y bendita hermana, cómo ya los impíos, los que ya no tienen a Dios, prometen, hacen promesas, pero nunca las cumplen. Principalmente a Dios, pero también a las iglesias, y nunca las cumplen. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Ahora, había otra hija, como yo le dije hace rato, hermano, habían dos hijas, una mayor y otra que era la menor, pero siempre se acostumbraba a dar a la mayor.
Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. También aquí hay mucha enseñanza. Voy a tratar de profundizar, hermano, las profecías que hay aquí encerradas de Dios. Mire, ¿se acuerda también que Jacob, cuando fue a trabajar con Labán, habían dos mujeres, una llamada Lea y otra llamada Raquel? Y que David amó a Raquel y que trabajó por Raquel 7 años, pero Labán lo engañó y le dio primero a la mayor y luego a la menor. Bueno, ¿qué representa eso con Jacob? ¿Y qué representa Jacob en ese momento? O aquí, ¿a quién representa David? David representa, bendito hermano y bendita hermana, muchas veces una profecía de la imagen de Cristo Jesús, de lo que iba a traer Cristo Jesús y de lo que Dios le iba a dar. Ahora bien, la primera mujer que fue la mayor, hablando del primer pueblo que Dios hizo, de todos los judíos circuncidados en el prepucio, de los que no recibieron el Espíritu Santo pero tenían una ley. Cuando vino Cristo Jesús, a todos aquellos y la mayoría que no creyeron, fueron desechados y todo ese pueblo Dios lo desechó y se lo dio al enemigo. Porque hasta el día de hoy, los judíos de la preposición o de la circuncisión en el prepucio, que no creyeron en Cristo y que muchos pastores falsos cristianos los exaltan, yo le digo algo, hermano, yo oro por ellos todos los días, porque Dios los escogió a ellos para traernos todas las riquezas por medio de este pueblo, hasta ahí, pero no creyeron en Cristo. Ellos están malditos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabai, ay de ti, fariseo, ay de ti, escriba. ¿Cuántas veces te quise juntar y no quisiste? Ay de ti. ¿Y qué les dijo Cristo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, yo no veo un judío y lo que hago es orar por él y tratarle, si tengo la oportunidad, de llevarle el evangelio. Pero honrarlo, y ellos no tienen a Dios, hermano. Esos fueron desechados, que representa la hija mayor de Dios. Y la hija menor la representamos los gentiles, los que no éramos hijos de Dios. Igual, Lea representa al primer pueblo y Raquel, que era de hermoso semblante y que es la que amaba a Jacob, representa a los que no éramos hijos de Dios, a los que no éramos la iglesia, pero fuimos más fieles y fuimos más crédulos que el primer pueblo. Y así como el hijo pródigo también. El mayor representa la primera iglesia y el menor representa a los que después tuvimos el privilegio de ser llamados por Dios. Primeramente, Cornelio, en el libro de los Hechos, el primer gentil convertido al cristianismo. Y de ahí en adelante, cuando Dios mandó a todo el mundo a llevar el evangelio, bueno, pues esa es la menor. Ahora, Miquel, la menor, amaba a David. De igual manera, nosotros, bendito hermano y bendita hermana, amamos más a Cristo que el primer pueblo. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl. Y le pareció bien a sus ojos, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿lo ama? Ok. Pero con estrategia, no crea que por buena gente, porque recuerda el fruto que ya tenía Saúl contra David. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Fíjate, por lazo. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo, pues, Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Ahora, fíjese bien lo que él tenía en la mente. Primero, se la daré para que ella le sea por lazo. ¿Qué es lazo? ¿Qué representa? Mira, hermano,
Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. El lazo representa esclavitud, cautividad, las cadenas. El mundo, todos aquellos que se jactan de ser cristianos y no son libres para adorar a Dios todos los días, desde que Dios amanece hasta que anochece, tienen lazo, tienen cadenas, están en esclavitud. Así que de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, muchas veces Satanás quiere utilizar a iglesias para ponerlas por lazo. Y sí, ha puesto a muchas que han sido lazo, pero esta amaba a David. Sus planes se frustraron porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a aprender. Yo la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Porque ahorita vamos a ver lo que le impone para dársela. Y para que fuese lazo. Y dijo pues Saúl por segunda vez a David, tú serás mi yerno el día de hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David. Ahora, David tenía mensajeros. Dice, hablen en secreto, que el pueblo no se entere. Porque en secreto es con astucia. Hablen en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Ahora, fíjate, vayan y díganle, engáñenlo, ¿verdad? En secreto. He aquí, el rey te ama. ¿Falso? Sí, ya sabemos que es falso. Ya sabemos que es el amor, hermano. Él quería matarlo. Y de igual manera también, el enemigo se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como que nos ama y nos quiere. Así lo dice en el Nuevo Testamento, no lo digo yo, Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros también se disfrazan de ángeles de luz, como que nos aman, pero nos quieren llevar a la muerte. Pongo un ejemplo para poder profundizar. Vamos a poner de ejemplo al diablo por medio de Pedro, cuando lo utilizó. El mandamiento que Dios le había dado a Jesús era ir a la cruz y morir para traernos salvación. Ahora bien, Satanás, cuando Dios permitió que se metiera en Pedro, en secreto lo hizo a un lado y le dijo, ven. Y le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo vas a ir a padecer? ¿Cómo te vas a entregar? Tú eres un rey. Y le habló muy bonito, aparentemente amándolo, como ángel de luz Pedro. Pero Cristo Jesús le dijo, aléjate, Satanás. ¿Por qué pones la mirada aquí abajo y no en Dios? Aléjate. Aparentemente, Pedro le amaba. Porque qué bonito es que alguien te diga, no hermano, no sufra, no hermano, usted es hijo de Dios, no hermano, usted no. Y así, Satanás muchas veces me ha dicho, yo te amo, Lalo, deja la cruz, no tienes por qué padecer, no tienes por qué sufrir, ya eres salvo. Bueno, entonces estamos profundizando todo esto. El rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Bueno, aquí nos vamos a quedar en este versículo 23, porque también vamos a penetrar mañana, si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, la astucia del diablo. ¿Qué es lo que le va a proponer para que lo matasen los filisteos? Pero no me voy a adelantar. Vamos versículo tras versículo, por la gracia de Dios, profundizando cada enseñanza para acomodarla espiritualmente y poder entender hoy en este camino de cómo guardarnos y el fruto del enemigo y qué es lo que busca el enemigo contra nosotros. Así que yo les mando un abrazo
El beso del ósculo santo y hasta mañana si Dios lo permite y gracias.